Compatriotas, este es el segundo episodio de Cafeteando con el Presidente. Hemos estado hablando de gente que literalmente ha tenido la vida cuesta arriba y ha alcanzado la cúspide. Anteriormente, doña Sandra Kaufman, personas que empezaron desde abajo y terminaron arriba. Hoy tengo el enorme placer de que voy a entrevistar a una persona que no solo logró subir la montaña de la vida, sino que ha alcanzado la cúspide máxima sobre el globo terráqueo, nada menos que la montaña del Everest. Le doy la bienvenida a don Warner Rojas Chinchilla, una persona admirable. Don Warner, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a un cafecito. Don Rodrigo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder conversar con usted, un café, algo muy nuestro. Cuéntele a la gente del mundo cómo se ve desde allá arriba, a la gente del tico más bien, a los ticos, cómo se ve el mundo desde allá arriba, don Warner. Es una perspectiva totalmente diferente, es un entorno totalmente diferente al que tenemos en este maravilloso país, desde el color verde, que allá no existe ese color, y somos privilegiados por eso, ese calor. Para empezar, estamos a 40 grados bajo cero. Uy. Eso para tener una idea de lo que es, en la refrigeradora de las casas, donde se hace el hielo, está entre menos 13 y menos 20, entre menos 13 y menos 7. El campo base del Everest está entre menos 20 y menos 5, todos los días. Es donde empieza la escalada. Exactamente, entonces el frío todas las mañanas lo despierta uno. Y en la cumbre del Everest, imagínense lo que es estar a 40 grados bajo cero, o sea, es bien frío estar ahí. Es un lugar muy estrecho, con mucho viento, eso sí, con una vista espectacular. Realmente ver un amanecer cuando está a las 5 de la mañana, que en esta época es muy parecido a la hora nuestra, cuando amanece, ese color es único, pero especialmente, y una de las cosas que más llama la atención es ver el mundo desde arriba. El horizonte no es plano como estar en la playa, sino que es una curvatura lo que se mira ahí. Y yo recuerdo que yo me decía, estaré bien, estaré mal, porque me digo, sí, esta parte tan rara. Y las fotos demostraron que era efectivamente la curvatura del mundo, por la altura en que se está. Se ve montaña tras montaña, valles en medio, y la vista se pierde en esa lejanía de pequeños pueblos, de pequeñas, bueno, los pueblos saben, pero los picos de las montañas. Es una sensación muy, muy única de decir, bueno, de aquí para abajo está el planeta. No hay nada más arriba que yo hoy. Exactamente, hoy no hay nada más arriba que eso, pero a la vez uno se da cuenta que uno es muy pequeño en medio de tanta grandeza que tenemos alrededor. Y es yo siempre digo, fue una bendición. Y la gente me dice, ¿qué siento yo arriba? Me preguntan. Y es curioso, yo tenía muy claro, y lo sigo teniendo, que me siento muy orgulloso de ser costarricense. Pero en ese momento, el estar ahí es mucha concentración, porque estás en la mitad del camino. Sí. Pero falta bajar. Y eso es durísimo. Tan duro o más duro que subir. Entonces, la parte emocional hay que ser muy racional para tomar qué estás haciendo uno de arriba. Entonces era como si sacar la bandera del país, ponerla de arriba, era un símbolo de que sí se puede, pero con esté tranquilo, concéntrese, no tenga muchas emociones, porque empieza lo más duro que la bajada. Lo que sí tenía claro que cuando empecé a bajar, dije, eso es el inicio para ir a mi casa. Ok, pónganse a pensar, ticos y ticas, eso es 2 veces más, 2 cerros Chirripó, uno encima de otro. Chirripó son 3.800 más o menos. 3.821. 3.821. Eso es más de 2 chirripós uno encima de otro, a menos 40 grados centígrados. ¿Cuántas horas le tardó del campo base a la cúspide? Del campo base a la cúspide fueron 2 días, descansando en diferentes campamentos. El último está a 8.000 metros, al pie de la parte final. Sí. Está a 8.000 metros, y de ahí a la cumbre fueron 9 horas 40, bueno, 20 minutos en la cumbre y 6 horas bajando. O sea, son 16 horas, sí, 14, 16 horas. Lo interesante de esto es que lo hice rápido, es lo que dice la gente. No, yo iba preparado psicológicamente para más de 20 horas. No, psicológicamente no, iba como un violín de afinado, físicamente en perfecto estado, porque eso no es comida de trompudo, como decimos nosotros, ¿verdad? Totalmente. 20 minutos en la cúspide, sí. ¿Por qué tan poquito? El frío es uno, después yo uso oxígeno suplementario. Hay que ir con un tanque de gas. Sí, exacto. Porque si no, bueno, a ver, era la primera vez que yo lo iba a intentar, y yo tenía muy claro que yo podía llegar por toda la formación que hay.
porque igual yo considero que uno en la vida no es la persona que es porque un día se le ocurrió serlo, sino es que hay un proceso de vida que lleva a uno a alcanzar tal cosa. Entonces, mi parte de preparación fue muchos años y entonces me da la confianza para llegar allá arriba. Entonces, tenía claro que eso llevaba el oxígeno porque uno no va a poner en riesgo mi vida, porque así es así. Ya bastante está uno jalando el rabo de la ternera en sus abuelos, pero además sin oxígeno, y no quería además, para mí mis patrocinadores, en ese momento para mí es como un jefe, es como un patrón. Los tengo que rendirle cuentas. Claro. Y entonces, parte de mi responsabilidad para con ellos es hacer bien las cosas. Y eso era usando oxígeno en ese momento y no iba a poner riesgo por esa parte. Entonces, usé oxígeno, que es una botella que pesa unos 7 kilos y se llevan 2. Pero usted sabe qué decían los viejos de antes, Ajá. que en viaje largo hasta la lengua pesa. 7 kilos subiendo eso es tamaño poco, ¿ah? Exacto. Más en la mochila yo siempre llevo anteojos extras, guantes extras, medias extra. Por si cualquier situación pasa, no quiero perder ningún dedo ni nada de congelación de ese tipo. Ajá. Eso llevaba más el agua, más banderines, cámara. Al final llevaba en la mochila unos 15 kilos, más el traje que uno lleva puesto, que es un traje especial. Cada bota, para que tengamos una idea, pesa 2 kilos. Cada bota. Cada bota. Claro, porque esas sí no son jugando. Exacto, son botas especiales para el frío, más 3 pares de medias que hay uno dentro. Y esas botas llevan unos picos que se llaman grampones, con los sin esto no se puede andar en hielo o en nieve, o sea, o sí o sí. Entonces todo ese equipo suma. Además de eso, quita movilidad. Uno se siente como como un astronauta, también lo que dice Franklin Chan cuando estaba en el espacio. Pero, o como una momia, no sé. Sí, también como una momia. Bueno, eso es el efecto, uno camina como una momia en ese momento y es muy riquita esa movilidad. Entonces, falta de oxígeno, movilidad, peso, entonces hay que tener mucha concentración. Pero solo 20 minutos, ¿por qué? ¿Por el gas? ¿Por el frío? Por el gas, por el frío y hay que estar abajo de regreso rápido. Claro, y no se puede, me imagino, caminar mucho noche ahí, hay que tener... Exacto. Y a este lugar se llama la zona de la muerte. Sí. El cuerpo literalmente a esta altura se está desintegrando, se está destruyendo muscularmente. Entonces hay que sacarlo de esa zona lo más rápido posible, ¿verdad? Porque ahí la rapidez es muy compleja. Y estar en los campamentos más bajos donde hay un poco más de oxígeno. Bueno, ¿cómo se prepara uno físicamente para tener la condición física, la fuerza, la estamina, la resistencia de llegar a la cumbre del mundo? Al pináculo, literalmente. Yo siempre entrenando pues en bicicleta, corriendo, teniendo un tipo de vida muy saludable, porque eso es parte del entrenamiento, comiendo adecuadamente, de lo que comen los ticos, arroz de frijoles, arrocero frijolero, y diseñando el plan de entrenamiento y cumpliéndolo, disciplina. Entonces es bicicleta, días de pesas, días de caminata en montaña. Tengo la bendición que nací en los suelos de Escazú, entonces me queda facilísimo, 200 metros dentro de la montaña, es mi patio. Entonces mucho eso, y fuera de Costa Rica, el tema de técnica, que es más como usar como las herramientas en el hielo, mi reacción al frío. Entonces es mucho esa preparación de física. Pero don Wagner, no hay ningún secreto en eso. Se ocupa lo mismo para llegar a ser astronauta, como Franklin Chan, para ser una gran ejecutiva en la NASA, como doña Sandra Kaufman, para sacar un doctorado, para hacer cualquier cosa que en la vida uno quiera ser bueno. Usted lo acaba de decir. La palabra clave es disciplina, persistencia. Si se cae, se vuelve a levantar. Y aproveche la caída para aprender. Y aproveche la caída para aprender. Al final de cuentas, ahí están todos los ingredientes del éxito, ¿eh? El no se puede y qué pereza no caben en el éxito. Me da la impresión que es lo que usted estaba diciendo. Exactamente, creo que yo nunca... Basta que me dijeran a mí que no se puede, para decir como que no se puede. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no? Y eso era... Unas cosas interesantes que me llamaban la atención era cuando estaba en el campo de Celebres, yo estaba con un equipo de Inglaterra. Ajá. Y ellos me decían, pero Costa Rica es trópico, allá no hay hielo. No, no hay hielo. Entonces, ¿cómo entrenaba usted? En los árboles. Y yo decía, pues es como un mono este chaval, ¿verdad? Pero yo sí, yo tuve que adaptarme a las condiciones que hay en mi país. Bueno, no es que no se pueda, es cómo adapto esas condiciones y trato de hacerlo dentro de lo mejor posible, con lo que tengo. Y ya cuando estoy en el lugar que tenga que estar, ahí sí puedo desarrollarme más gracias a la base que tengo. Pero es justamente eso. Innovación, adaptación y además el deseo, porque qué fácil decir, no nací rico.
De no nací rico, papi no me pudo mandar a entrenar a los Alpes suizos, entonces ya no voy. Hablando de eso, don Warner, usted es brujo, ¿ah? Soy escasuseño, pura cepa. Pura cepa. Y no fue que nació con una cucharita de oro en la boca, ¿o que no? No, para nada. Cuéntele a los ticos de dónde viene ese hombre que alcanzó esa cúspide. Pues mira, yo soy un costarricense común y corriente, que nace en el seno de una familia muy humilde. De hecho, la casa de mi familia era una casa de adobe, que se cae en el terremoto de Limón, en 92, 91, 92, por ahí. Y pues nazco rodeado de gente campesina, que era mi entorno. Mi papá era un albañil, un carpintero, y mis tíos también venían de esa misma formación. Mi papá apenas sabía filmar, llegó hasta tercer año de escuela. Mi mamá tuvo la bendición de sacar sexto y me envían a la escuela. Yo soy el mayor de 4 hermanos y único varón. En ese tiempo no era kinder, en esa parte. O sea, lo que uno aprendía era en la calle y juegues entre los árboles. O sea, era un escaso muy diferente al de ahora. Entonces, arriendo vacas, todo esto crecía en medio de los... arriendo vacas, gallinas, chanchos, lo que hubiera. Jugando en los palos de jocote, de níspero. Y todo mi entorno era de gente campesina. Entonces, con ellos aprendí muchas cosas que después en la montaña me dieron mucho valor. Cuando salgo de la escuela, de la primaria, mis papás me dicen, Warner, ¿usted qué quiere hacer? Trabajar o estudiar. Y me pusieron una encrucijada, porque viendo las necesidades de mi casa, que no teníamos casa propia, vivíamos arrimados a donde mi abuela, que era un piso de tierra, y en un cuarto vivíamos la familia entera, una casa de adobe que era de mi abuela, y arrimados literalmente. Sí. Entonces decidí trabajar. Me dediqué a trabajar y ¿qué me dice? Lo que hacía mi papá en construcción. Y ahí fue mi trabajo, ganaba 12 colones y medio por hora desde trabajar. Entonces siempre digo que antes de ser montañista, soy carpintero, soy pintor de brocha gorda, soy albañil, soy peón de construcción, y eso me dedico. ¿Y el montañismo? ¿Cómo fue que se le metió ese gusanillo? Eso iba como de la mano. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá me lleva por primera vez a la Cruz de la Julita, a las romerías que se hacen, a la Cruz. Me lleva, yo no quería ir, pero me recuerdo que era en pleno marzo, y me empieza a llevar a la Cruz, y estando en la cumbre de la montaña, dije, ¿qué es esto tan lindo? Ver el Valle Central de San José a mis pies, ver las montañas que estaban detrás de la Cruz, que nunca había mirado, a pesar de que iba por ahí. Yo las miraba lejísimos, pero me dije mismo, algún día quiero llegar a conocer ahí. Esa idea de explorar, de conocer lo que hay allá adelante, me llamaba poderosamente la atención. Bueno, y entonces ahí se le metió lo del montañismo. Sí, exacto. Pero ya ahí que edad tenía unos 20 y piquito de años. No, eso era toda la adolescencia, y o sea, entre los 15, 16 a los 22 años, pero como a la edad de los 22 años, 20 años conocí a un par de personas que fueron claves en mi vida. Ok. ¿Quiénes fueron? Porque ahí fue donde usted dijo, ya no me voy a ganar la vida más de albañil ni de peón. Exacto. Voy a ganarme la vida haciendo lo que amo. Exactamente. El montañismo. Y dicen que el que ama lo que hace nunca trabaja. Exactamente. Pero hace más de la cuenta. Cuénteme. Eso sí también. ¿Cómo hizo esa transición usted? Eso fue una transición difícil, porque uno igual que en la vida tiene miedo a hacer los cambios. Sí. Y recuerdo que gracias a Gilbert Dondi, Juan Carlos Crespo y Rigoberto Venegas. ¿A quién, perdón? Juan Carlos Crespo, sí. Gilbert Dondi y Rigoberto Venegas. Okay. Cada uno es de diferentes lugares aquí del país. Ellos ya tienen mucha experiencia en montaña, habían hecho algunas cosas interesantes. Los conocí una vez en Pico Blanco. Y Juan Carlos Crespo me regaló la primera mochila de pasar de un saco a una mochila. Porque lo que usaba un saquillo como usaban. Sí, un saquillo de gangoche o de manta. No, sí, de manta más bien. Un saco de harina, entonces. Exacto, un saco de esos. Y de bota de hule, tener un zapato que no fuera bota de hule, que es lo que uno usaba. Entonces, y me empezaron a dar otros conocimientos, que a ellos les llamaba la atención, que sabían muchas cosas, pero era la esencia del campesino, o sea, lo que uno ha aprendido, la gente de campo, que son como cosas elementales, muy fácil. Pero bueno, con ellos los conocí, y cuando vi esto, mire, ¿por qué usted no se dedica a esto y te gusta el turismo? A mí siempre me ha gustado conocer personas y conocer lugares. Entonces, fue cuando digo que voy a dedicarme a trabajar, a estudiar, a ver si puedo entrar a Lina. Ya estaba sacando mi bachillerato por madurez, porque igual que en la vida yo... no, claro, no había terminado la escuela en todo esto, ¿no? Exacto. Entonces me dediqué a estudiar de noche. Yo siempre dije, incluso en ese tiempo no era tan estricto, entonces yo empecé antes de los 18 años a estudiar, pasando bachillerato, porque trabajaba en el día en contra y en las noches iba a clases. Sí, claro. Eso es el criterio que creo en la vida, yo siempre quise aprender, más allá de estudiar como tal, ¿verdad? Yo quería aprender.
Entonces, sabía que la herramienta era, o sea, para mí una herramienta salir de algo va a ser el estudio, el aprender, ese punto de quiebra. Y yo soy de la generación perdida, de esa generación de los 50 años. Y ahí fuimos muchos al pique. ¿Me deja contarle qué es la generación perdida? Por favor. A raíz de esa crisis que la gente llama la crisis de Carazo, yo no me voy a meter en si era cierto o no, que fue él de la culpa, muchos costarricenses, ticos y ticas, no pudieron terminar ni la escuela ni la secundaria. De hecho, muchísima gente que hoy trabaja en trabajos informales, que no pagan caja, que no tienen acceso a la seguridad social, es por esa generación que sufrió tanto en aquella época. Por eso hay que luchar mucho por mantener la estabilidad económica. Entonces, lo vuelvo a molestar con preguntas. Usted era de la generación perdida, empezó a estudiar el colegio nocturno, a sacar el bachillerato y se metió a Lina a estudiar turismo. Y empecé a llevar en el Lina a llevar turismo, efectivamente. Okay. Y ahí, pues, empecé a llevar algunos cursos. Además, había muchas personas que por afuera me ayudaban, que eran ya propiamente metidos en temas de turismo propiamente. Y que fui conociendo, logro sacar mi bachillerato y ya con esto, ya en ese momento sí dije, ok, ya tengo el bachillerato, quiero estar estudiando turismo, ¿qué quiero hacer? Y quiero subir montañas, ya que ya se llegó a mí el gusano de decir, yo quiero subir montañas. La cuarta persona que me ayudó a mí, y ya en alta montaña, que así es como se divide, ya montañas con hielo, es un guatemalteco, Jaime Viñals. Él fue el primer centroamericano en escalar el Everest. Okay. Y creo que fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, y que no arrepiento de ella, que decir, dejo la construcción y voy a empezar a aventurar en algo que a mí me encanta. Y recuerdo que me paré ante mis papás y les dije, miren, yo quiero montar una empresita, digámoslo así, que se dedica a llevar a llevar personas a la montaña, a que miren lo que yo veo, a que escuchen lo que yo escucho y que disfruten lo que yo disfruto. Sí. Y bueno, y me dicen, bueno, es que eso no va a resultar, déjenme 6 meses. Si yo en 6 meses no logro levantar mi proyecto, vuelvo a lo que estaba haciendo. Claro. Pero denme la oportunidad, no me lo cuestionen. Bueno, está bien, hago una caminata y el día de la caminata llegaron 2 personas y eran primos. O sea, primos míos, hermanos míos, y no se puede cobrar, de gratis. ¿Qué les iba a cobrar? Nada. Mi papá y mi mamá bravísimos, así en la tarde, me dijo, esto no va a funcionar, le digo, 6 meses. Y entonces empecé a montar una estrategia de cómo lo íbamos a hacer, de qué iba a funcionar. Y después lo fui implementando poco, fui muy fiel en ese proceso, con todos los medios que uno pueda tener, pero era constancia. Y ya empezó a llegar más gente. Y después de que ya empezó a llegar más personas, tuve la oportunidad de poder decir, ok, quiero hacer ya un paso de alta montaña, irme a subir a esas montañas. Sí. Y ahí es como nace mi primer gran proyecto de alta montaña, que se llamaba Los 7 Picos Andinos, que es escalar la montaña más alta de cada país por donde pasa la cordillera de los Andes. Exacto. Que es la más larga del planeta, con 7.600 kilómetros de largo. Y ahí me fui a subir a estas montañas, y esto dio preámbulo a que tuviera mucha experiencia en la montaña, de conocer gente maravillosa que me ayudó, porque uno en la vida no hace las cosas solo, lo hace porque hay gente. Nadie se hace solito, eso es un cuento, pero es un mito urbano. Exacto. Donde usted quiera que haya llegado, se para en los hombros de la gente que nos ayudó. Exacto. Empezando por papá y mamá. Son los primeros, la familia. O mamá nada más, o los chiquillos, el tío, la mano es amiga. Bueno, y entonces subió los 7 picos de los Andes. Exacto, ya cuando estuve allá, después de esto, me sentí física y mentalmente preparado, dije, voy al Everest, y ahí igual un montón de personas me arroparon, faltaban 3 meses primero para el Everest, o 4 meses, y yo estaba buscando financiamiento en ese momento, y gracias a ese montón de personas que me arroparon, se logró conseguir el financiamiento. Patrocinadores. Los patrocinadores, exactamente, donde Links fue el principal en ese momento. Ok, bueno para Links. Sí, y ahí fue, ya el resto fue pues la aventura de ir a subir el Everest, que son 3 meses, y ya para después, el tema del ego, de que soy el primer costarricense en hacerlo y todo esto. Pero para mí, vuelvo a decirlo, estar parado en la cumbre del Everest significaba que uno, cualquier meta que quiera, se puede lograr. Pero no se logra porque simplemente me paré. Que mucha gente quiere llegar a tomarme la foto de la bandera en la cumbre y sonreír, la parte romántica. Pero hay que joderse un rato loco. Solo la preparación física para 2 días de caminar en una pendiente bien complicada, a menos 40, sin oxígeno, con hielo y nieve en el suelo, cargando 15 kilos. Dirían los viejillos de antes, eso no es comida de trompudo. No es comida de trompudo. Pero entonces ya tiene una compañía, le está yendo bien económicamente, gracias a Dios, haciendo lo que ama.
Exactamente, lo más importante aquí, más allá de la parte económica, es haciendo lo que amo y enseñándole a mis hijos, tengo tres hijos, de que la vida cuesta. Pero aquí no termina la aventura, don Warner. Usted va a volver como el ladrón al lugar de los hechos. Sí, exactamente, uno no aprende a la primera tampoco. Y ¿Va para otra vez para el Everest? Sí, voy para el Everest otra vez y esta vez, para complicarla más, quiero hacerme, y por eso le decía al inicio de que tal vez el primer centroamericano en escalar 2 veces el Everest. Sí. Y además quiero, además del Everest, en el mundo hay 14 montañas superiores a los 8.000 metros de altura, sí, donde el Everest es la más alta. Y en la par del Everest hay otra que se llama Lhotse. O sea, es un 8.500 algo de metros, y la idea de esta expedición ahora es subir al Everest, bajar, dormir en el collado que es en medio de las 2 montañas, sí, y de ahí subir al Lhotse al día siguiente y ya regresar. Antes de eso habré subido 2, 3 picos más como preparación. ¿Para cuándo está planeando ir? Para de marzo a junio de este 2022 estaré yendo allá, Dios mediante, a escalar estas montañas. Don Warner, usted me inspira. Muchas gracias. Me inspira por donde vine, de donde vine hasta donde llegó. Me inspira por su historia de vida. Me inspira porque usted es un ejemplo de que no hay que aflojar, de que hay que mantener la vista en la meta, allá arriba, en lo que uno sea. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que lo acompañe en esa aventura. Gracias. Que sigue y en el resto de la vida, porque usted está chacalín. Estamos empezando la vida, muchas gracias. Antes de terminar, Rodrigo, gracias a sus palabras, le voy a dar un par de regalitos. Ay, aquí, perdón que así. Ese sí no estaba ni pensado. No, yo sé. Esto son unas banderas. Las puede abrir. Ahí les quita como el sellito, el nudillo que les hice. Y son unas banderitas que son mandalas. Mandalas, de Nepal. De Nepal. Ajá. Y cada color significa algo y tienen un mantra, cada una de ellas. Ajá. Se dejan para siempre pedir protección en los momentos difíciles. Entonces se lo dejo a usted porque el trabajito que se echó encima no está nada fácil. Así es esa parte. Bueno, vea, muchísimas gracias. Aquí lo estoy leyendo el mantra. Exacto. Ni Padme Hum. Investiguen ustedes en su casa qué significa cada uno de estos mantras y por qué lo hacen allá en Katmandú y en Nepal. Si me caigo, me vuelvo a levantar y sigo para arriba en la cuesta. La pregunta es cuándo empiezo a bajar. Eso lo hacemos. Y el otro, esto es una piedra, la última que me queda, que cuando venía bajando de la cumbre del Everest, dije, agarré unas piedras y me las eché entre la mochila y dije, voy a regalarlas. Bueno. Eso es de allá, y eso para mí simboliza de que sí se puede. Aquí tengo verdaderos tesoros de parte de don Warner. Muchísimas gracias, los voy a guardar con gran orgullo. Que Dios me lo acompañe y vuelva, en otra conversamos. Perfecto, muchas gracias. Lo más importante de una montaña no es subirla, es regresar a contar la historia, a tomar café. Muchas gracias.